Bueno chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy en este momento le voy a enseñar cómo hacer 5 ejercicios para desarrollar lógica de programación al momento de desarrollar problemas, de solucionar problemas. Entonces vamos con el primer problema. Sería el sistema de vida y armadura. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un videojuego, pero solamente en función lógica. Entonces dice aquí, uso básico de INT, vamos a usar char, bool y condicionales simples. Aquí dice, estás programando el HUD, la interfaz de un videojuego de supervivencia. Tienes que pedirle al usuario que ingrese su nivel de salud actual de 0 a 100 y su tipo de armadura de chaleco. Ingresar A para armadura pesada, ingresar B para ligera, ingresar C sin armadura. Si la salud baja del 20%, una variable booleana de alerta crítica debe activarse y mostrar un mensaje de peligro salud baja. Si tiene armadura A, imprime reducción del daño del 50% activa, y si es B, una reducción del daño del 25%. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro programa y vamos a empezar. Vamos a escribir primero la parte principal, IOString. Vamos a hacer que todos tengan el std, namespace std. Listo. Ahora el primer problema dice, la primera parte nos está pidiendo, está programando la interfaz. Dice, tienes que pedir al usuario que ingrese su salud. Entonces vamos a declarar una variable que se llame salud. Entonces vamos a poner int salud. Vamos a inicializarla en 0 para eliminar el espacio en memoria. Dice, ingrese la salud del 0 al 100. Dice aquí también, y si su tipo de armadura de chaleco, ingrese A para pesada, ingrese B para ligera, ingrese C. Bueno, aquí vamos a utilizar un tipo de dato char. ¿Por qué el char? Porque con el char vamos a ingresar un solo carácter. Acuérdense que el tipo de dato string es para cadena de texto y para char es para un solo carácter. Entonces vamos a poner aquí armadura, vamos a llamarlo armadura. Listo. Ahora vamos a declarar aquí que nos está pidiendo en la condición, dice, si la salud baja del 20%, activar una variable booleana de alerta crítica. Ok, entonces vamos a declarar aquí una variable booleana, un bool, que se llame alerta crítica. Vamos a inicializarla en false de una vez. En false porque no vamos a ingresar nada de datos a ese tipo de datos. Vamos a declarar un código aquí que diga ingrese su salud del 1 al 100. Del 1 al 100. Vamos a ingresar, vamos a mandársela, salud. Vamos a declarar otro código que diga ingrese su tipo de armadura. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a escribir B. Vamos a escribir A, perdón. A. Aquí nos está diciendo que tiene que ser A para pesada. Listo, entonces vamos a decir aquí armadura pesada. Armadura pesada. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a poner la B. Aquí está diciendo ligera, armadura ligera. Armadura ligera. Vamos a hacer otro salto de línea. Ingrese C y esa dice sin armadura. Sin armadura. Vamos a hacer otro salto de línea y vamos a continuar. Vamos a ingresar la armadura. Y vamos a empezar a armar un switch. Vamos a hacer un tipo de dato switch, una condicional switch, perdón. Y vamos a ingresar aquí la armadura. Vamos a escribir armadura
y vamos a hacer el primer caso. Caso A. Caso A, pero en mayúscula. Y le pasamos la armadura. Le pasamos lo que tenga armadura, pero se lo pasamos como A, lo que ingresamos por teclado. Lo que ingresamos por teclado se lo guardamos y le ponemos A. Y le ponemos A para después preguntar si tenemos esa armadura. Ok. Un break. Yo lo hago de esta forma, es para que vean de cómo son las diferentes formas de utilizar todas las condiciones. Todas las condiciones y la diferente forma de colocar condiciones. Ahorita vamos a utilizar también una condicionales if anidadas para hacer el tipo de dato, para utilizar el tipo de dato booleano. Ok, entonces vamos a hacer el otro caso. Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa la A pero minúscula? También vamos a ponérsela A minúscula y le ponemos armadura, después le pasamos A, y ponemos un break. Ahora el siguiente caso sería la B. Después colocamos la armadura y le pasamos la B. Cerramos, break, colocamos el siguiente caso y le pasamos B minúscula. Armadura va a ser igual a B minúscula. Break, cerramos y le pasamos también la C mayúscula y le pasamos la armadura, va a ser igual a C mayúscula. Ponemos un break y le pasamos también la C minúscula y le pasamos la armadura, va a ser igual a C minúscula. Y cerramos. Déjame acomodar un poquito aquí. Ok, ponemos un default aquí abajo. Un default. Y le ponemos aquí que diga ingrese una opción válida. Ingrese una acción válida. Cerramos con break. Y listo. Ahora vamos a preguntarnos qué es lo que sigue. Aquí dice, si la salud baja del 20%, una variable booleana de alerta crítica. Ahí vamos a tener que activar la variable, el tipo de dato booleano, y la tenemos que poner en true. Para que se active. Para que se active y diga, bajó la vida del 20%. ¿Cómo vamos a hacer eso? El 20% ya sabemos que baja del 20%. Entonces, como ingresamos del 1 al 100, no importa si ingresamos 80, si ingresamos 90, si reducimos ese porcentaje, va a reducir a menos del 20. Entonces, si es menos del 20, no tenemos casi vida, entonces vamos a poner alerta crítica. Pero ahí se va a activar si no tenemos armadura. Si no tenemos armadura, entonces ahí se va a bajar. Entonces vamos a poner aquí una condición: si la armadura es igual a C mayúscula, y aquí entra los operadores lógicos. El operador lógico O. Vamos a poner O si la armadura es igual a C minúscula, por si el usuario ingresa a la C mayúscula, o si ingresa a la C mayúscula, minúscula o mayúscula, igualmente va a funcionar. Bueno, entonces vamos a poner aquí la salud. Vamos a poner la salud, va a ser igual a la salud por 0.20. Le reducimos el 20%. Tengan en cuenta que aquí también pueden poner también, para no tener que escribir todo eso, pueden poner por igual 0.20. También lo pueden hacer, pero para que no se confunda mucho el código, entonces voy a poner salud por 0.20. Ahora les voy a explicar algo. ¿Qué pasa si yo ingreso 0.20 y si me da un decimal? ¿Qué pasa con ese decimal? Pues se trunca. ¿Por qué? Porque tengo un tipo de dato entero.
y estoy multiplicándolo por 0 puntos, o sea, con un decimal. Entonces el decimal que me sobre se va a truncar. Entonces para ese caso, en vez de poner una salud de tipo entero, tengo que ponerlo booleano, booleano no, en tipo de dato flotante, un float o un double. Entonces pero tenemos que pensar, no, esto es un videojuego. Un videojuego no te va a decir una salud de 33.5, no sé cuánto. Él te va a decir la salud en total. Entonces tenemos que dejarlo en entero para que trunque ese decimal y no aparezca en el videojuego. Entonces vamos a poner aquí otra condición adentro, que si la salud es menor a 20, activamos la armadura, activamos la salud crítica. ¿Cómo la llamamos? Alerta crítica la llamamos, para la salud. Activamos alerta crítica y lo ponemos en true. Así es como se pone. Adentro de eso activamos y ponemos el true, lo activamos en verdadero y ponemos un mensaje. Aquí que diga alerta salud crítica. Y le pasamos la salud crítica. Entonces ponemos aquí lo que tengo de salud, hacemos un salto de línea. Pero ¿qué pasa si la salud no se reduce del menos 20? O sea, del 20%. O sea, si tengo menor a 20, pero ¿qué pasa si tengo 20? O sea, que si es igual a 20. Bueno, entonces puedo seguir batallando, puedo seguir luchando. Entonces voy a poner un else aquí abajito y voy a poner aquí: puedes seguir luchando. Y listo. Ahora tenemos que poner lo demás. La parte del A, la parte del B y la parte de... Bueno, ya la parte del C ya la pusimos. Entonces ponemos un else if. Ponemos armadura. Va a ser igual a mayúscula. O armadura. Acuérdense que esto es un O. Si no se cumple esta, se cumple esta. Armadura es igual a minúscula. Ponemos aquí la salud. Va a ser igual a la salud. Y aquí nos está diciendo en el enunciado que dice: si la armadura es A, imprime reducción del daño del 50%. Entonces tenemos que reducirle nada más el daño del 50% porque tenemos una armadura pesada. Como tenemos una armadura pesada, simplemente lo vamos a multiplicar por 0.50 para que se reduzca el 50%. Entonces, como quiero que se reduzca eso, voy a poner aquí: se redujo la salud al 50%. Tienes 2 puntos y le pasamos la salud para que se muestre. Y hacemos un saltico de línea. Y ponemos aquí por el else if, si la armadura es igual, vamos a hacer aquí la parte del B. Si la armadura es igual a B, o si la armadura es igual a B minúscula, le pasamos la salud, va a ser igual a la salud por... ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está pidiendo: si la armadura tiene A, imprime la reducción del daño del 50%, pero si es B, reducción del daño del 25%. ¿Qué pasa? Que tenemos que reducirnos el daño del 25%.
Entonces, si yo tengo 80 de vida y quiero reducir el 25%, ¿cómo lo tengo que hacer? Si quiero restarle el 25% a mi salud, tengo que poner 0.75 para restarle ese porcentaje. Entonces tengo que poner 0.75. 0.75, ponemos un code para mostrar el mensaje. Se redujo el daño. Se redujo el daño en 25%. El 25%. Tienes 2 puntos y le pasamos la salud para que se muestre. La concatenamos. Luego concatenamos el NDL. Y listo, ya estaría. Eso sería todo. Vamos a compilar nuestro archivo, nuestro CPP. Vamos a guardar y salir. Vamos a compilar G++ lógica 1.cpp. Le ponemos un nombre, lógica 1, y cargamos el archivo lógica 1. Ingrese la salud. Bueno, vamos a ingresar 60. Ingrese el tipo de armadura. Quiero la armadura B, un ejemplo. Dice, se redujo el daño del 25%. Tienes 45 de vida. Ahora vamos a cargar de nuevo. Ingrese su salud del 1 al 100. Bueno, vamos a poner 40. Vamos a poner 40. La armadura es C. Alerta de salud crítica. Tengo 8 de vida. Vamos a eliminar la consola. Vamos a hacer una limpieza a la consola. Vamos a poner aquí otra vez. Y vamos a hacer que salga la letra A. Entonces vamos a poner un ejemplo, 100. La letra A. Se redujo el daño del 50%, tiene 50. Se redujo a la mitad. Listo, ahora vamos por el siguiente problema. Bueno, el siguiente ejercicio dice así. El estrangulamiento de ancho de banda. ISP de redes. Objetivo, matemáticas con porcentaje, uso de double y múltiples condiciones. El problema dice, un proveedor de internet necesita un script para delimitar la velocidad de los usuarios que abusen de la red. Pide al usuario su límite de datos mensual en gigabyte y cuántos gigabytes ha consumido hasta ahora. Calcula el porcentaje de consumo. Dice así, si el consumo es menor al 80%, imprime conexión estable. Si entra entre el 80 y 99%, imprime advertencia, estás a punto de agotar tu plan. Dice también la otra, dice si llega a superar al 100%, cambia su variable std string a limitada y aplícale una reducción geométrica y muestra cuál sería su velocidad si la reducción es del 85% de sus megas originales. Pídele su velocidad actual contratada en megabytes. Ok, entonces para hacer este tipo de problemas vamos a crear una carpeta. Vamos a crear un archivo que se llame, vamos a crear un archivo que se llame, crear un archivo que se llame, vamos a llamarlo lógica 2, lógica2.cpp. Vamos a abrirlo, nbin lógica 2. Listo, vamos a empezar a escribir. Vamos a crear el include, vamos a poner iostream. Ahí vi que necesitamos una variable string. Vamos a incluir la librería de string. Vamos a llamar a todos los stds para no tener que escribir std. Main. Listo. ¿Qué nos está pidiendo? Nos dice la velocidad consumo y el plan original. Del plan de internet. Entonces, como queremos saber cuál es nuestro consumo mensual, dependiendo de la velocidad, dependiendo del límite de consumo, vamos a ingresar un double aquí. Vamos a escribir consumo.
consumo, vamos a ponerle mensual. Vamos a poner otro double que se llame plan, vamos a llamarlo plan original. Vamos a llamar, vamos a escribir aquí un INT que se llame velocidad. Ese es el límite de la velocidad que tú le quieras poner al internet. Ok, velocidad. Vamos a escribir un string también. Un string. Y la vamos a llamar estado. Y vamos a poner activo. Vamos a decir que nuestro plan está activo al principio. Plan activo. Ok. Plan activo. Vamos a dar los datos por entrada. Vamos a preguntarle al usuario. Vamos a decirle: ingrese su plan en gigabyte mensual. Vamos a decirle plan original, la variable plan original. Aquí me equivoqué, la i, y aquí también va una i original, punto y coma. Vamos a poner otro code que diga ingrese su consumo mensual. Saltico de línea, sin, y ponemos el consumo mensual. Listo. Vamos a poner también un code y le vamos a preguntar al usuario: ingrese su velocidad de internet. Vamos a ponerle la velocidad, la variable velocidad. Ok. Vamos a poner una condición aquí. Perdón, vamos a hacer primero la operación matemática. Tenemos que pensar en cómo resolver esto. Tenemos que pensar por un momento. Si nosotros nos están dando un plan y la empresa no quiere verificar el consumo de nuestro plan por la velocidad, entonces tenemos que dividir el consumo entre el plan de nosotros. Para verificar cuánto hemos consumido, si sobrepasa o si estamos en el rango adecuado de lo que consumimos mensualmente, si no sobrepasa el consumo. Y también por la velocidad. Todo eso afecta también por la velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es declarar un tipo de dato double aquí arriba, porque lo necesitamos. Un double que se va a llamar porcentaje. Y aquí abajito hacemos la operación. Vamos a decir porcentaje va a ser igual, entre paréntesis, va a ser igual al consumo mensual entre, vamos a decir, el plan original. Se va a dividir el consumo mensual ingresado entre nuestro plan original. Y lo vamos a multiplicar por la velocidad de internet. Ahora vamos a verificar aquí. Tenemos que también, vamos a seguir revisando aquí. Dice: calcula el porcentaje de consumo. Si el consumo es menor al 80%, imprime conexión estable. Ok. Tenemos que decir aquí: si el consumo, o sea, el porcentaje es menor al 80%, vamos a poner 0.0, porque puede ser un decimal o puede ser exactamente así, o puede ser con comas para allá. Bueno, vamos a decir aquí un code que diga consumo estable. Vamos a decirle también al usuario cuánto ha consumido. Has consumido
consumido el, vamos a llamar al porcentaje y ponemos el por ciento y decimos de tu plan, y hacemos un saltico de línea NDL, o también lo podemos poner aquí adentro con el /n. Has consumido el plan de tu plan, y ponemos un code y le ponemos el estado y le pasamos el estado para que diga estado activo, y le pasemos esto de aquí y hacemos otro salto de línea, listo, por el else if. Sigamos revisando. Dice: si entra entre el 80% y el 99%, imprime advertencia, estás a punto de agotar tu plan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que utilizar los operadores lógicos, que serían el OR, el AND, también en la negación. En este caso vamos a utilizar el AND, los dos ampersand, para verificar esa condición. Entonces ponemos porcentaje. Si el porcentaje es mayor o igual a 80 y si porcentaje es menor e igual a 99, ponemos aquí, vamos a imprimir, dice: imprime, estás a punto de agotar tu plan. Le decimos al usuario: estás a punto de agotar tu plan. Un salto de línea y le decimos cuánto has consumido. Su consumo fue de, y le pasamos el porcentaje, y concatenamos porcentaje para que muestre el símbolo de porcentaje. Dicho esto, vamos a poner otro else if y vamos a verificar el 100%, si sobrepasa el 100%. Dice: si llega a superar el 100%, cambia a una variable stdstring a limitada y aplica una reducción geométrica, calcula y muestra cuál sería su nueva velocidad si le reduce el 85% de sus megas originales. Pídele su velocidad actual contratada en megabytes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que castigar al cliente reduciéndole el 85% de su velocidad que haya ingresado por teclado. Entonces vamos a agarrar aquí una variable, vamos a verificar el porcentaje. Si es mayor o igual al 100%, vamos a cambiar el estado va a ser igual a limitada, y vamos a agarrar la velocidad ingresada por teclado por igual el 85%. O sea, tenemos que restarle el 85%. Eso tenemos que hacer. O sea, el 0.15, porque tenemos que castigarlo. Entonces tenemos que multiplicar por el 0.15%. 0.15%. Y después ahorita le mostramos cuánto consumió y el castigo. Entonces ponemos aquí, aplícale una variable string limitada y aplícale una reducción geométrica y su consumo del 85. Decimos aquí estado, hacemos un salto de línea y le pasamos otro code y le decimos: su consumo fue del, y le ponemos, vamos a poner dos puntos aquí, ponemos porcentaje y ponemos el porcentaje y hacemos un salto de línea y ponemos otro code aquí y le decimos: su velocidad
era de velocidad. Bueno, en este caso vamos a declarar una variable aquí arribita para calcular la velocidad. O la podemos llamar aquí, mismo. Vamos a decir aquí velocidad es igual a la velocidad por, y ponemos aquí, en vez de decir velocidad 1, y ponemos un double para poder mostrar el consumo, y decimos su velocidad antes era de velocidad en megabytes, vamos a decir de megabytes. Su velocidad era de tanto, y ahora es de velocidad 1, o le decimos aquí así, y ahora es de velocidad 1, y le pasamos megabytes. Hacemos un salto de línea, y básicamente eso sería todo. Ese sería todo el problema propuesto. Ahora ponemos un return 0. Listo. Guardamos el proyecto. W guardar y Q para salir. Listo. Bueno, vamos a compilar. G++ lógica 2.cpp. Vamos a llamarlo lógica 2. Listo, compiló. No habían errores. Entonces voy a poner lógica 2. Aquí dice ingrese su plan mensual. Bueno, mi plan era de 44 GB. Y ingrese el consumo. Imaginémonos que yo me sobrepasé y consumí 55. Ingrese su velocidad. Póngale que mi velocidad era de 100. Estado limitada. Su consumo fue del 125%. Su velocidad era de 100 MB y ahora es de 15 MB. Me castigaron. Ahora mi velocidad es menos. Pero ¿qué pasa si fui cumplido? Pongámosle que sea mi velocidad de 44, pero yo consumí 34 y mi velocidad era de 100. Dice consumo estable. Su consumo fue del 77.2727% de tu plan. Estado activo. Y básicamente así sería todo en este problema propuesto. Vamos con el siguiente. Bueno, vamos con el tercer problema y dice la calculadora de riesgo, dice el problema. Operaciones con porcentaje de recargo, descuento y el uso de switch. Dice el problema, un jugador quiere comprar un servidor seguro en el mercado negro. Pide que ingrese su dinero disponible double, en double, tipo de dato double, y el precio base de la propiedad. Luego pide su nivel de búsqueda o wanted level, un INT del 0 al 5. Usa un switch para el nivel de búsqueda. El nivel 0 recibe un descuento del 15% sobre el precio base. Nivel 1 y 2, precio normal. Nivel 3 y 4, se le aplica un impuesto de riesgo recargo del 20% al precio base. Nivel 5, recargo del 50%. Dice aquí, al final determina con un if si el dinero le alcanza para pagar el precio final modificado y dile cuánto le sobra o cuánto le falta. Bueno, empecemos. Aquí está el ejercicio. Vamos a hacer un archivo. Vamos a llamarlo lógica. Vamos a llamar lógica 3.cpp. Vamos a abrir lógica 3. Listo. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo primeramente que ingresara a la página con un precio en mi bolsillo, lo que yo tengo en el bolsillo y lo que cuesta el servidor o la propiedad. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crearlo de siempre, iostream using
namespace std y ntmain. Listo, ahora vamos a crear una variable double, vamos a llamarla mi dinero. Vamos a declarar otra que se llame precio, vamos a llamarla precio. Vamos a llamar otra que se llame total precio. Listo, ahora vamos a ingresar por teclado. Ingrese su presupuesto. Ingrese su presupuesto. Un salto de línea. Sin, y le pasamos mi dinero. Vamos a ingresar otro code que diga ingrese el precio. Un salto de línea. Ingresa el precio, un salto de línea y coloca uno precio. Luego vamos a poner aquí una condicional switch para verificar el tipo de precio o el tipo de compra que quieres hacer. Entonces vamos a poner aquí un entero y vamos a llamarlo tipo de búsqueda. Luego ponemos aquí otro code que diga ingrese el tipo de búsqueda o nivel del 0 al 5, así como dice aquí, del 0 al 5. Listo, entonces vamos a hacer un salto de línea y vamos a pasar lo que ya haya ingresado por teclado. Vamos a ponerle tipo de búsqueda y vamos a verificar con un switch esta condición. Vamos a decir tipo de búsqueda, vamos a pasar al primer caso 0. Si es el caso 0, vamos a llamar total precio, va a ser igual a el precio, al precio ingresado por cuánto. Aquí me está diciendo en el ejercicio, si es 0 recibe un descuento del 15%, o sea que yo voy a recibir un descuento. Entonces tengo que multiplicar el precio por 0.85 para que me descuente el 15%. Listo, hacemos un break y colocamos el siguiente caso 1. Listo, ponemos el total precio, va a ser igual al precio. Dice que si es en el caso 1 y 2, precio normal, bueno, le pasamos simplemente el precio. Que yo haya ingresado por teclado y ponemos un break. Y si es el caso 2, también lo mismo. Total va a ser igual al precio. Y ponemos un break. Si es el caso 3, nos dice en el enunciado, si es el caso 3, se le aplica un impuesto de riesgo, recarga del 20% al precio base. Eso quiere decir que como es un servidor muy riesgoso o difícil de conseguir, entonces tenemos que aumentarle el 20% a esa compra. Entonces ponemos total de precio, va a ser igual al precio por 1.20. Le aumentamos el 20% a ese precio. Entonces ponemos un break. Ponemos el caso 4. Y ponemos total va a ser igual al precio por, creo que lo mismo, dice del 3 al 4 es al 20%. Le aumentamos también el 20%, 1.20. Ponemos un break y ponemos el caso 5. El caso 5 nos dice aquí que tenemos que hacer un recargo del 50%. Entonces, más de lo mismo, tenemos que poner precio por 1.50. Le recargamos el 20% de esa compra, porque se la aumenta. Ese es el nivel de búsqueda, el nivel de riesgo de la búsqueda. Entonces ponemos un break, ponemos el default,
Ponemos el default y ponemos aquí ingrese, ponemos número inválido, y cerramos con un break. Luego aquí vamos a verificar en las condiciones, vamos a poner un if, una condición if. Vamos a decir que si mi dinero dice aquí, al final determina con un if si el dinero le alcanza para pagar el precio final modificado, y dile cuánto le sobra y cuánto le falta. Ok, vamos a poner aquí mi dinero. Si mi dinero es mayor o igual, si es mayor o igual al precio, en este caso al total del precio, vamos a decir aquí, vamos a declarar un double y vamos a declarar total, una variable total. Vamos a pasarle lo que tenga yo en mi dinero y se lo restamos al total de precio, Entonces ponemos aquí un code, que diga el precio es de total de precio, y le decimos usted tiene, pues le ponemos mi dinero y le ponemos aquí le quedaron 2 puntos y le pasamos el total de adentro de aquí de la el que pusimos aquí, total. Listo, punto y coma, NDL. Vamos a hacer también un salto de línea aquí y aquí también, y aquí ponemos un punto y coma. Listo. Ahora por el else if, si mi dinero es menor al total del precio, entonces le vamos a poner aquí otro double, total 1, vamos a llamarlo total 1. Esta vez tenemos que verificar cuánto me falta para comprar el producto. O sea, si mi dinero no me alcanza, tengo que restar el total del precio modificado a lo que tenga yo en mi dinero en mi bolsillo. Entonces tengo que poner aquí el precio, tenemos que poner, el total del precio modificado aquí en esta condición, el precio modificado menos mi dinero, Entonces ponemos aquí el precio es de, y ponemos total de precio, vamos a hacer un salto de línea, y también decimos aquí su dinero no le alcanza, usted tiene mi dinero, vamos a hacer un salto de línea y ponemos aquí usted tiene mi dinero, y le decimos le faltan, no, mentira, el precio del servicio es, y le pasamos el total del precio, y hacemos un salto de línea también de una vez, salto de línea NDL, y le pasamos aquí lo que falta, le faltan, y le pasamos el total precio, total 1, y básicamente sería todo. Ponemos el return 0 y listo, y compilamos este problema propuesto. W para guardar y Q para salir. Listo, vamos a compilar G++, lógica 3.cpp. Vamos a llamarlo lógica 3. Listo, compiló bien. Vamos a abrirlo. Lógica 3 dice ingrese su presupuesto. Bueno, mi presupuesto es de 54
ingrese el precio, vamos a ponerle 43. Ingrese el tipo de producto, vamos a llamarlo 0. El precio es de 36.55, usted tiene 54, le quedaron 17.45. Listo, vamos a volver a ingresar. Dice, vamos a decir que yo tengo 78, cuesta 99 o 80. Yo quiero escoger el plan 4. Dice, el precio es de 96, su dinero no le alcanza, usted tiene 78. El precio es de 96, le faltan 18. Le faltan 18. Y básicamente eso sería todo. Ahora vamos con el problema número 4. Bueno, vamos al problema número 4. Vamos al problema número 4. Vamos a crear un archivo que se llame lógica4.cpp. ls, vamos a abrirlo. nbin lógica4.cpp. Ok, vamos a leer el siguiente enunciado. Dice así: el escudo antibots. Dice, operadores lógicos, vamos a utilizar el AND, el OR y la negación. Dice como porcentajes, perdón. El problema: estás filtrando tráfico web en la nube. Un usuario intenta acceder a una tienda, pide 3 datos, el ping de su conexión en milisegundos, su tasa de éxito de resolución de captchas en porcentaje con un float, por ejemplo 45.5. Y dice, y si su IP está reportada en una base de datos bool 1 o 0, verdadero o falso. Dice así: si la IP está reportada, pues es un verdadero, bloquéalo inmediatamente sin importar lo demás. Si la IP no está reportada, pero su ping es mayor a 300 ms, milisegundos, y si su tasa de éxito en captchas es menor al 50%, lánzale un desafío de seguridad extra. Si su ping es bajo o su tasa de éxito es mayor al 85%, déjalo pasar directamente imprimiendo tráfico limpio. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a empezar con este problema 4, esta lógica 4. Vamos a poner las librerías. Bueno, la librería solamente vamos a necesitar esa: namespace std int main. Listo, vamos a declarar los milisegundos. Vamos a poner aquí ping. Ya sabemos que el ping se declara en milisegundos. El ping que dice aquí de su conexión. Ping de su conexión. Vamos a declarar un double o un float. Vamos a decir que se llame, captchas. Se llama captchas, así se va a llamar, porcentaje de captchas. Vamos a declarar un booleano aquí, un booleano que se llame reporte IP. Reporte IP. Listo, vamos a empezar a preguntar. Ingrese su ping. Ingrese su ping en milisegundos. En milisegundos. Un salto de línea y ponemos sin. Y ponemos aquí el ping. Ponemos un code. Y ponemos aquí ingrese el porcentaje de éxito de los captchas. Salto de línea, punto y coma, y ponemos aquí sin y ponemos captchas. Ponemos un code aquí y le preguntamos, el IP está reportado. Listo, ponemos el tipo de dato reportado IP. Listo, ponemos en la condición
nos dice en la primera, si la IP está reportada es true, bloquealo inmediatamente. Entonces vamos a poner aquí el reporte IP y lo dejamos así. Ya sabemos que si dejamos un tipo de dato booleano vacío aquí en la condición, ya sabemos que es un verdadero y de una vez se va a ejecutar. Entonces ponemos un code y le decimos bloqueado y hacemos un salto de línea por el else if. Por el else if vamos a poner aquí un tipo de dato. Si la IP no está reportada pero su IP es mayor a 300 y su tasa de éxito en captchas es menor al 50%, lánzale un desafío extra. Entonces ponemos aquí, si la IP es igual a false, o sea que no está reportada, y dice también, si la IP no está reportada pero su ping es mayor a 300, ms, es mayor a 300. Entonces ponemos, si su ping es mayor, sí, mayor nada más, mayor a 300, y también dice, y si su tasa de éxito en captchas es menor a 50%, entonces ponemos aquí, y también ponemos captchas y ponemos menor al 50, y ponemos aquí y simplemente le vamos a decir, te daré un desafío extra, y listo. Por el else if vamos a colocar, aquí nos dice, si su ping es bajo o su tasa de éxito es mayor al 85%, déjalo pasar directamente. Entonces aquí está diciendo, está completamente ignorando el reporte de IP. Bueno, vamos a ignorarlo pues. Sea lo que sea que yo ingrese, va a dar, si yo ingreso verdadero, pues me va a pasar por aquí por el verdadero y va a pasar bloqueado directamente, pase lo que pase. Pero si yo coloco no va a pasar nada. Me va a decir, te daré otro desafío, pero si es mayor a 300 o si es menor a 50%. Entonces aquí le voy a decir, si el reporte de IP lo niego lo que yo haya puesto, y coloco aquí y dice aquí, si su ping es bajo, entonces coloco ping, si es menor o igual a 300, o dice, o es mayor, o su tasa de, si su ping es bajo o su tasa de éxito es mayor al 85%, o sea que si su captcha es mayor o igual o mayor nada más al 85%, entonces le ponemos aquí un code que diga pasar directamente, o sea que le decimos tráfico limpio, salto de línea, y básicamente ya estaría. Ese sería todo el problema. Entonces ponemos un return 0 y compilamos. W para guardar y Q para salir. Listo. G++ lógica 4.cpp. Vamos a poner un nombre que se llame lógica 4. Tuve un error sintáctico. No declaré, se me olvidó declarar el menor. NBIN lógica 4.cpp. Se me olvidó declarar aquí esto. Listo. Vamos a poner aquí otra vez, vamos a compilar. Listo, ahora sí. Lógica 4.
Dice, ingrese su PIN en milisegundos. Vamos a ingresar, vamos a decir que son 300. Ingrese el porcentaje de cacha, 50. Estoy reportado, bueno, vamos a decirle que sí, bloqueado directamente. Me bloquea directamente el sistema porque entra por el verdadero directamente y ya no pasa nada. Vamos a abrirlo de nuevo. Ingrese el PIN, vamos a decir que son 200. Vamos a decir que el porcentaje es de 95 o 98. El IP reportado, vamos a decirle que no. Listo, tráfico limpio. Tráfico limpio. Ah, pero ¿qué pasa si yo tengo 300? Perdón, vamos a abrir de nuevo. ¿Qué pasa si yo tengo 300 o 350? 350. Y tengo un 45% en cachas y no estoy reportado. Te daré un desafío extra. Y listo, básicamente ese sería el problema número 4. Vamos con el siguiente. Bueno, ahora vamos con el problema número 5, que ese sería el último. Entonces, bueno, vamos a crear un archivo, una carpeta, perdón, un archivo. Vamos a llamarlo lógica 5.cpp. Listo, vamos a entrar a lógica 5, nbin lógica 5.cpp. Listo. Vamos a leer el enunciado. Dice así: el motor de encriptación de guerrilla dice. Bueno, dice juntar todo, casteo de variables, string, float y también if anidados. Dice el problema: crea un menú de terminal para un motor de cifrado. Pide el nombre del archivo std string y su peso en megabyte float. Entonces dice, pregúntale al usuario qué algoritmo quiere usar. 1 para char no sé qué es 256, 2 para AES 256 CTR, 3 para cifrado personalizado. Si elige 1, calcula y muestra. El proceso tardará 5% de un segundo por cada megabyte. Si elige 2, verifica el peso. Si el peso es mayor a 1000 megabytes, muestra un error diciendo archivo muy pesado para AES en memoria. Si es menor, confirma el inicio. Si el peso del archivo es exactamente 0, sea cual sea el algoritmo elegido, lanza una alerta diciendo error, archivo vacío, usando una condicional anidada o de guardar al principio del programa. Listo, bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar a declarar la librería. Tenemos que usar dos: iostream también la de string using namespace std y int main. Listo, vamos a llamar al archivo, vamos a ponerle nombre string, vamos a llamar nombre archivo. Nombre archivo, vamos a inicializarlo en vacío. Ahora vamos a necesitar un entero para los pesos, el peso del megabyte. Perdón, un float, sí, y su peso en float, en megabyte. Bueno, vamos a llamarlo float, o también, bueno, también puede ser double, como ustedes quieran. Voy a ponerle float y voy a llamarlo peso mb. Lo voy a llamar así, peso mb. Listo, ahora voy a declarar una variable, un tipo de dato entero. Pregúntale al usuario qué algoritmo quiere usar. Y para char 256, bueno, necesitamos una variable. Voy a declarar una variable entera. int pregunta, la voy a llamar así, pregunta, punto y coma, code. Le voy a decir ingrese el nombre del archivo.
sin nombre archivo. Otro code que diga ingrese su peso en MB, en megabyte, salto de línea, sin, ahora le pasamos peso MB. Ahora ponemos otro code y lo vamos a llamar ingrese el tipo de algoritmo. Ingresa el tipo de algoritmo, salto de línea. Algoritmo 1. Si es algoritmo 1, lo llamamos esto de aquí. Vamos a copiarlo y lo pegamos. Si es 2, vamos a hacer un salto de línea aquí. Si es 2, lo vamos a llamar este nombrecito que está aquí. Copiar, pegar. Listo. Salto de línea. Y el 3, cifrado. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos cifrado personalizado. Cifrado personalizado con Z. Personalizado, listo. Vamos a hacer un salto de línea y le vamos a pasar pregunta. Ahora sí vamos a preguntar, vamos a declarar la pregunta. Si es igual a 1, vamos a declarar aquí, perdón, se me comió una llave. Ok, vamos a declarar aquí y dice, si la pregunta es 1, calcula y muestra que el proceso tardará el 5% de un segundo por cada megabyte. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a declarar un float aquí que se llame milisegundos. ms, vamos a llamarlo así, milisegundos. ms va a ser igual al peso en megabyte por 0.05 y le mostramos se tardará el peso en milisegundos y le vamos a hacer un salto de línea y le vamos a decir el peso es salto de línea y le vamos a decir el tiempo transcurrido en milisegundos. Eso sería ms y le ponemos ms y hacemos un salto de línea. Ahora por el else if, si la pregunta es igual a 2, ¿qué tenemos que hacer? Si elige 2, verifica el peso. Si el peso es mayor a 1000, muestra un error diciendo archivo muy pesado. Entonces si el peso de la pregunta 2, entonces tenemos que poner un if aquí. Y preguntarnos si el peso en megabyte es mayor a 10.000, si ahí dice 10.000, ponemos error AES. Vamos a llamar en este caso error AES. Listo. Ahora si el peso es lo contrario de eso, o sea que es menor
Archivo muy pesado. Si es menor, confirma el inicio. O sea que le tenemos que decir el inicio del archivo. El inicio del archivo cargado es, y multiplicamos con un float. Multiplicamos float ms1, lo vamos a llamar, y le vamos a llamar peso en megabyte por 0.05. El inicio del archivo cargado es, y le pasamos el ms1 y concatenamos ndl y listo. Ahora en la tercera nos dice si el peso del archivo es exactamente 0, sea cual sea el archivo del algoritmo elegido, lanza una alerta diciendo error, archivo vacío, usando una condicional anidada o de guardar al principio del programa. En este caso yo lo voy a hacer aquí al principio. Voy a declarar aquí un if y le voy a preguntar peso. Si el peso es igual a 0, si es igual a 0, lo vamos a llamar archivo vacío, o también lo vamos a llamar también para asegurarnos, si es menor o igual a 0, archivo vacío, un salto de línea, y le pasamos un return 1 para que reinicie el programa y no cargue lo demás. Y aquí vamos a pasarle lo que falta, el if. Si la pregunta es igual a 3, pues simplemente le pasamos un code que diga cifrado, lo mismo, cifrado personalizado, salto de línea, y ya estaría. G++ lógica 5.cpp, lógica 5. No me dio un error sintáctico, creo que era un error del programa. Lógica 5, listo. Ingrese el nombre del archivo, vamos a llamarlo archivo. El peso, vamos a ponerle 133, vamos a poner que es 1, y aquí dice se tardará el peso en milisegundos. El peso es 133, el tiempo transcurrido en milisegundos será de 6.665 milisegundos. Carguemos de nuevo, ingresé el nombre, vamos a llamarlo archivo otra vez, archivo, vamos a poner el peso en 444, vamos a llamarlo 2. El inicio del archivo cargado es 22.2. ahora vamos a llamar al último archivo, vamos a llamarlo archivo también, archivo, vamos a ponerle 233 y vamos a llamar a 3, y dice cifrado personalizado. Y listo, ya eso sería todo. Estos 5 problemas propuestos, espero que les haya gustado. Estos ejercicios son para desarrollar y practicar la lógica de programación, y espero que sigan practicando y mejorando cada día. Bueno, muchísimas gracias.